Hola, grupo de Antiguo Testamento 1, lo prometido es deuda. Vamos a iniciar entonces ahorita inmediatamente nuestro video de la clase 11 de Antiguo Testamento. Iniciamos con una oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para que podamos apreciar el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues iniciamos nuevamente. Conectamos esta maquinita porque ya se le está bajando la pila. Uy, ¿dónde está? Caray. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, en el video anterior concluimos el libro de Números. Yo les quería leer una pequeña parte con relación al libro de Números, pero que en ese momento no tenía mi Biblia a la mano y se las quiero leer hoy. Dice, vean este pedacito antes de que empecemos con el Deuteronomio. Esto es con relación al libro de Números. Dice, es un libro que tiene una palabra para nosotros, hombres del siglo XX, tan toscos a pesar de nuestra técnica, tan insaciables a pesar de nuestro barniz de cultura. Es un libro que nos invita a descubrir a Dios, que nos llama también a través de nuestra historia, que quiere tomarnos de donde estamos, a ras de tierra, con todos nuestros errores y nuestras fallas, y encaminarnos hacia una cumbre, aquella en que ya resplandece Jesús, en la que por fin nos sentiremos penetrados por el Espíritu, en la que seremos realmente el pueblo de Dios. ¿Por qué les quería yo leer esto? Porque a lo mejor nosotros ya podemos sentirnos en la actualidad como que, todo esto que leemos era en el Antiguo Testamento con aquellos hombres que no tenían cultura, que no tenían preparación, una bola de situaciones que podemos sentirnos nosotros que ya estamos por encima de ellos y no es así. Somos personas que tenemos tantas fallas, tantas miserias como cualquier hombre y más con los de esa época, ¿sí? Que estamos a ras de tierra, como dice él, y que con toda nuestra miseria Dios está dispuesto a sacarnos y elevarnos de esa misericordia, de esa miseria para llevarnos al punto más alto que es la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios llegaremos al punto más alto en compañía de Cristo Jesús. Entonces, pues no nos sintamos grandes, no estamos leyendo todo lo que estamos leyendo. Ahorita que veamos Deuteronomio, vamos a ver y vamos a comentar que hay algún pasaje por allí que parece que nos lo están leyendo a nosotros ahorita en esta situación y en este momento, ¿sí? Que está más actualizado que otra cosa. Bueno, pues entonces vamos a retomar. Al equipo 3, 4 y 5 les tocaba ya empezar a ver todo lo que es Deuteronomio. Entonces, nos vamos a esa parte. Yo quería, del Deuteronomio, nada más les voy, Deuteronomio, la palabra Deuteronomio quiere decir segunda ley. Entonces, ¿por qué? Porque la primera ley ya fue dada en el libro de Éxodo, que son el Decálogo, y esta es una segunda ley. En Números y en Deuteronomio son las leyes que llega Jesús a reclamar, que las han hecho tan pesadas que ya para el pueblo se siente ahogado, se siente lejos de la salvación porque la han hecho demasiado pesada, ¿sí? De 10 mandamientos que tenemos en el Éxodo, pasan a 600 y tantos mandamientos que ya hay entre Levítico y Deuteronomio. Pues imagínense, ¿quién podría alcanzar a sentirse seguro de que iba a poder cumplir la ley e iba a poder alcanzar la salvación? Pues yo creo que casi nadie, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con el equipo 3. El equipo 3 dice, pregunta 1, de Deuteronomio 1 al 11 capítulos, dice, lee solo los encabezados. Entonces vamos a ver los encabezados y van a ver cómo de estos encabezados o de estos títulos que yo pongo todo, yo le agrego todos
no solamente los títulos de los capítulos, sino también todos los títulos que están en negrita, como les decía en la clase anterior. Entonces nos dice acá, dice, discursos introductorios, eso es lo que tiene en la estructura. Primer discurso de Moisés. Luego viene el capítulo 1, dice, tiempo y lugar, últimas instrucciones en el Horeb, incredulidad en Cades, instrucciones de Yahvé en Cades, de Cades al Arnón, conquista del reino de Sihón, conquista del reino de Og, reparto de Transjordania, últimas disposiciones de Moisés, la infidelidad de Peor y la verdadera sabiduría, la revelación del Horeb y sus exigencias, perspectiva de castigo y de conversión, grandeza de la elección divina y las ciudades de asilo. Todos estos son los títulos que están en los capítulos del 1 al 11. Una parte del 1 al 4 nada más. Ahora vamos del 5 al 12. Dice, segundo discurso de Moisés, el decálogo, mediación de Moisés, el amor de Yahvé, esencia de la ley, llamada a la fidelidad, Israel, pueblo consagrado, la elección y el favor divino, la fuerza divina, la prueba del desierto, las tentaciones de la tierra prometida. La victoria se debe a Yahvé, no a los méritos de Israel. Pecado de Israel en el Horeb e intercesión de Moisés. Otros pecados, oración de Moisés, el arca de la alianza y la elección de Leví, la circuncisión del corazón, la experiencia de Israel, promesas y advertencias, y hasta ahí termina el 11 que nos estaba pidiendo acá, pero pues ya el 12 es la conclusión. Entonces con esto se termina lo que nos está preguntando aquí, capítulos del 1 al 11. Luego dice, Deuteronomio del 12 al 26, dice, confrontarlos con Éxodo 20, 22 a 23, 33. Dice, ¿de qué trata? Entonces la respuesta es, en Deuteronomio 12 al 26 es el código deuterocanónico. En Éxodo 20, 22 al 23 y 33, el código de la alianza. Entonces ahí ya nos está estableciendo un comparativo más directo, vamos así a decirlo, más directo entre el código, entre cómo presenta el Deuteronomio, cómo presenta el código, o más bien el decálogo, y cómo está presentado en el Éxodo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver un comparativo que finalmente es lo mismo, solamente que está como que más extenso, ¿sí? Luego dice, en Deuteronomio 29 a 34, ¿cuál sería la estructura general del Deuteronomio? Dice, bueno, pues sí, aquí sí ya me voy nada más a la pura estructura, ya no me voy a meter con las negritas de las perícopas. Dice, nada más la estructura nos comprende, dice, tercer discurso de Moisés, últimos hechos y muerte de Moisés y el cántico de Moisés. Hasta allí. ¿Por qué? Porque me está especificando que nada más me vaya yo a la estructura, ¿sí? Y se recuerdan que la estructura es lo que está en nuestra Biblia en números romanos regularmente. Por ejemplo, acá nos dice en Deuteronomio 29 a 34. Ajá. Entonces ahí, por ejemplo, nada más me pone tercer discurso, que es en donde empieza. Luego en números romanos tiene últimos hechos y muerte de Moisés. Y el último, el capítulo, bueno, ya no tiene ni capítulo, nomás está en negrita como parte de la estructura, el cántico de Moisés. Bueno, entonces luego dice, la estructura general del Deuteronomio, aquí me dice, ¿cuál sería la estructura general del Deuteronomio? Bueno, si yo ya me voy a la estructura de todo el Deuteronomio, me dice,
En el capítulo 1, bueno, en la estructura 1, Números Romanos 1, discursos introductorios que comprenden el primer y segundo discurso de Moisés. El número romano 2 es el código deuterocanónico. El número romano 3, discursos de conclusión, que comprende fin del segundo discurso y el tercer discurso. Y el número romano 4, que son los últimos hechos y muerte de Moisés, y comprende el cántico de Moisés. Entonces, ahora sí, ya nos vamos al equipo 4, porque el equipo 3 nada más tenía la misión como de darnos el panorama general de lo que va a comprender como de mayor importancia o que sobresale más el Deuteronomio. Ahora ya vamos a ver un poquito más detallados el Deuteronomio, que le tocaría al equipo 4. Dice, ¿qué género literario encuentras en estas citas? En Deuteronomio 5 del 1 al 22 y en Éxodo 20 del 1 al 17. Bueno, dice, ¿qué trata el Deuteronomio 5 del 1 al 22? El decálogo. Las normas de la alianza, ahí lo que nos están haciendo ver es que las normas de la alianza son el fundamento de la moral del Antiguo Testamento, así como de las normas del Evangelio en el Nuevo Testamento. La ley es señal de que se alcanza por fin el auténtico comportamiento humano, el comportamiento de un hombre capaz de conducirse correctamente con Dios. Israel ha salido de la servidumbre o de la esclavitud, como decíamos. O sea, no solamente nosotros a lo mejor lo podemos ver nada más como referencia a la esclavitud física, pero aquí ya empiezan a ver la liberación espiritual, o sea, ya se empieza a hablar un poco más de la cuestión espiritual, moral, responsable, ya no tanto de las cuestiones materiales. Se empieza a ver así como que una lucecita de que esto se está refiriendo más que nada al aspecto espiritual. Dice, y si lo confrontamos con Éxodo 20 del 1 al 17, que es el decálogo, ahí que es lo que nos van a hacer una referencia. Es una constitución de libertad. El pueblo que ha salido de la esclavitud no puede ser en adelante como los demás pueblos. No tienen que dejarse esclavizar por deseos demasiado humanos. Lo más importante es renunciar a hacerse un Dios a su imagen, un Dios proyección de sus deseos. El decálogo configura un estilo de vida distinto a los demás porque es el estilo de Dios. Básicamente, ese es el problema con el que vivimos ahorita en estos tiempos, ¿verdad? El que el ser humano quiere hacerse un Dios a su gusto. Quiere ser juez, le quiere quitar hasta ese puesto, le quiere quitar a Dios. Él quiere juzgar sobre lo que se debe o lo que no se debe hacer, lo que es bueno y lo que es malo. Y no puede ser así. Entonces, ahí es donde empiezan las fricciones entre nuestra iglesia y el Estado, por así decirlo. Dice, ¿cuál es el género literario en estas citas? El género literario es mandato, ¿sí? Y porque estamos hablando de mandamientos, mandatos. Y luego, ¿cuál es dice, bueno, otro género literario es legalista. Pueden llamarlo de mandato porque nos da mandamientos, nos da órdenes. Y legalista porque son leyes que van a regir la vida del hombre. Entonces nos vamos a la pregunta 2. ¿De qué tratan en Deuteronomio 6 del 4 al 9 y del 13 al 16? Bueno, Deuteronomio 6 del 4 al 9 lo vamos a leer. Cuando son chicas las citas, pues sí las podemos leer, pero hay algunas que nos es un poquito complicado por tiempo, pero que sí espero que ustedes las estén leyendo, ¿sí? 6 del 4 al 9, vean lo que dice. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te dicto hoy.
se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia ante tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. ¿Se han fijado, por ejemplo, que cuando vemos videos de los lugares santos, cómo oran los judíos, que se amarran así como que una cajita aquí en la frente, se amarran también unas cintas en el brazo con unas inscripciones? Pues más que nada tienen su base en estas partes, ¿no? O sea, se anotan las leyes en la cabeza, en los brazos, en el momento que hacen su oración, a los ojos de todos, porque están cumpliendo con parte de esto, ¿sí? Dice, ¿qué es esto que les acabo de leer? Es lo que los judíos conocen como el Shema. Dice, oración judía del creyente. Dice, y aquí yo se los transcribí, que ya se los leí: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ella, tanto si estás en casa como si vas de viaje. Así acostado como levantado, las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Bueno, pues ya vieron qué es lo que nos está hablando. En este caso, la cita Deuteronomio 6 del 4 al 9, que es lo que nos decía anteriormente, que era el decálogo deuteronómico. Entonces ahora vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 6 del 13 al 16. Dice, invitación a no traicionar a Dios, llamada a la fidelidad, no sirviendo a dioses humanos. Al aceptar la alianza, el hombre es justo ante Dios. La justicia social es consecuencia de la justicia fundamental, que es amar a Dios sobre todas las cosas. O sea que todo lo que dice el Shema al principio, básicamente, que ames a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, es lo que nos dice nuestro primer mandamiento del decálogo, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y dice aquí, a Yahvé tu Dios temerás, a él servirás y por su nombre jurarás. No vayáis detrás de otros dioses, de los dioses de los pueblos que tendréis a vuestro alrededor, porque Yahvé tu Dios que está en medio de ti es un Dios celoso. La ira de Yahvé tu Dios se encenderá contra ti y te haría desaparecer de la faz de la tierra. No tentarás a Yahvé nuestro Dios como le habéis tentado en Masá. Fíjense que cuando leemos, hacemos el salmo invitatorio cuando leemos los laudes, me parece. Una parte que es, dice que no tentemos a Dios, dice que no nos portemos mal con Dios, dice, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce. Bueno, entonces ya vieron como ahí ya está, en ese salmo está hablando de Masá, o sea, cómo dudan de Dios, cómo lo ponen a prueba. Y cómo Dios se molesta por eso, ¿no? Se indigna por esa falta de fe, aunque Él les da prueba constante de su fidelidad, el pueblo es infiel. Entonces, en este Deuteronomio 6, del 13 al 16, está invitando al pueblo a la fidelidad, a que no se haga dioses a su gusto, sino que considere a Yahvé como único Dios. Bueno, entonces en la pregunta 3 nos dice, en la cita Deuteronomio 8 del 1 al 3, ¿de qué tradición son? Pues vamos a ver qué nos dice del 1 al 3. Deuteronomio 8 del 1 al 3. Dice, poned en práctica todos los mandamientos que yo os prescribo hoy,
para que viváis y os multipliquéis y lleguéis a tomar posesión de la tierra que Yahvé prometió a vuestros padres bajo juramento. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte y para conocer las intenciones que llevabas y si ibas a guardar sus mandamientos o no. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero después te alimentó con el maná que ni tú conocías ni habían conocido tus padres. Quería así hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Ya vieron que esta también aquí contiene una respuesta que le da Jesús al demonio en las tentaciones en el desierto, cuando le dice, a ver, sabía que Jesús había estado en ayuno, entonces tenía hambre, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le dice el demonio? Convierte estas piedras en pan y come, ¿no? ¿Y qué le dice Dios? Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Entonces, eso está de aquí. Recordemos que, como hemos comentado en ocasiones anteriores, Jesús y la Virgen Santísima vivieron toda su vida iluminado por todo lo aprendido en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía, ¿verdad? Entonces, lo que ellos conocían era el Pentateuco, lo que conocían era profetas, algunas cosas por allí, pero básicamente era el Pentateuco. Entonces, ellos viven su fe y toda su vida a la luz del Antiguo Testamento en el Pentateuco, básicamente. Y aquí estamos mirando por qué le da esa respuesta a Jesús, porque él la sabía, ¿verdad? Y entonces, basándose en las Escrituras, pone al demonio en su lugar. Bueno, entonces aquí dice, yo saqué un extracto de las partes más sobresalientes. Dice, acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte y para conocer las intenciones que llevabas, si ibas a guardar sus mandamientos o no. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero después te alimentó con el maná que ni tú conocías ni habrían conocido tus padres. Quería así hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. ¿Qué tradición es esto? Pues deuteronomista. Todo el Deuteronomio tiene tradición deuteronomista. Es el único libro que tiene esta tradición, ¿sí? Bueno, aquí pregunta 4. ¿Qué relación establecen con el Nuevo Testamento? Deuteronomio 30 del 11 al 20. Bueno, yo le saqué un extracto nada más, pero como no es mucho, se los voy a leer también. Deuteronomio 30 del 11 al 20. Aquí está. Dice aquí, porque este mandamiento que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas. O sea, esta es una parte que a mí me parece que les decía que está escrita para nuestros tiempos en la actualidad. Entonces dice aquí, porque este mandamiento que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo como para decir, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica? Ni está al otro lado del mar como para decir, ¿quién irá por nosotros al otro lado del mar y nos lo traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica? La palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. O sea, no te justifiques. No es difícil llegar a ella porque está cerquita de ti. No te pongas peros de que, ay, es que es muy difícil, es que está lejos, es que no, nada. Está a tu alcance. Y luego nos dice, mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios que yo te mando hoy, amando a Yahvé tu Dios, siguiendo sus directrices y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les das culto,
Yo te declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante, vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él. Piensa que de ello depende tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Yo me quedo asombrada en cuanto al hecho de decir, todo lo que estamos viviendo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer que todo lo que nos está pasando, estas enfermedades, estos problemas climáticos, tanta cuestión que está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? Dice, y me pongo a ver, ¿estamos cumpliendo con los mandamientos? Dice, está una época en donde todos nos queremos, la mayoría de las personas nos queremos hacer dioses a nuestro gusto. A nivel gobierno, o sea, los dioses que se manejan son el dios del poder, el dios del dinero, el dios del mundo, ¿sí? Dice, entonces, dice, son los dioses del tener, el poseer, el placer. Y entonces, ¿por qué nos asombramos de decir por qué está pasando todo esto? No cumplimos los mandamientos, entonces ni siquiera nos tendríamos que asombrar de por qué está pasando esto. Dice, pongo ante ti vida y muerte. Y nosotros no escogimos la vida, no estamos escogiendo la vida, estamos escogiendo la muerte. Porque cuando caemos en esta pasividad, y no solamente caemos en pasividad, sino que nos ajustamos a lo que nos agrada, al placer, al gusto. Y nos resulta muy cómodo decir, pues el gobierno lo está mandando, yo me ajusto a ello. Dice, si están diciendo claramente, dice, Dios no dijo cuando dijo el quinto mandamiento, no matarás, no dijo, bueno, no matarás regularmente, pero si viene un niño enfermo, sí puedes matarlo. Si viene, si ya tienes tantos de familia y ya no puedes mantener otro más, también puedes matarlo. Si fuiste violada, puedes matarlo. O sea, no hay salvedades. Dios dijo, no matarás. En cualquier circunstancia, no hay justificación para quitar una vida. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en la actualidad? Es empezar a tomar el camino, dice aquí, pongo ante ti vida o muerte, bien o mal. ¿Qué estamos escogiendo? El mal, ¿sí? Ellos por dictar esas leyes y nosotros por ajustarnos a ellas, por no defender el derecho a la vida. ¿Sí? Resulta más cómodo quedarnos callados y decir sí a todo lo que establezcan, ¿verdad? Y no hacemos nada. Y si ya lo eligieron como ley, si nadie la cumple, me refiero, si yo educo a mis hijos a que no vayan a un aborto, eso, una ley, aunque sea ley, si no es usada por nadie, es una ley muerta que no sirve. Pero resulta cómodo para muchas personas sentirse, ya está autorizado, ya hay permiso para hacer esto, pues ya lo puedo hacer. ¿Dónde está la ley de Dios? Y así como eso podríamos ir a muchísimas más cosas, o sea, el abuso del poder, ¿no? O sea, en donde todo el mundo va a querer jalar agua para su molino sin pensar en los demás. Dice, entonces, ¿por qué ¿por qué estamos tan indiferentes si no nos damos cuenta que todo lo que está pasando es consecuencia de nuestras propias decisiones? ¿Sí? Y no importa quienes digan, no, pues yo nunca he matado. Pues no, tú nunca has matado, pero tampoco has educado a quienes están a tu alrededor, nunca has levantado la voz para decir, esto está mal, esto no se debe de hacer. Entonces, para no meternos en complicaciones, nos quedamos callados. ¿Sí? Entonces, vean cómo esto está parece que nos lo están leyendo para ahorita. ¿Sí? No hace siglos, ¿sí? Sino es ahorita. Esto está actualizado. La palabra de Dios es viva,
Esto es lo que quiere decir, sigue vigente. Bueno, nos vamos a Romanos 10, del 6 al 8. Dice, ¿qué relación establece con el Nuevo Testamento? Y entonces ya les leí lo que dice Deuteronomio 30 del 11 al 20. Ahora, ¿cómo relaciono esto con el Nuevo Testamento? Pues yo lo relaciono con lo que dice en Romanos 10 del 6 al 8. Dice, la palabra está cerca de ti. No es difícil acercarte a ella. ¿Qué quiere decir? Que no te des disculpas. O sea, al menos ten el valor de decir, no me acerco a ella porque no quiero. No te des justificaciones de que es muy difícil, es que no se puede, es que nadie me ha enseñado, como muchas personas que se salen de nuestra fe y se van a otra y siempre llegan diciendo, es que yo cuando era católico yo no leía la Biblia y ahora la vine a leer hasta que está aquí. O sea, no la leíste porque no quisiste, estaba a tu alcance. Sí, y el que tú te hayas ido a otro lado, pues no estamos en los años, en la época previa a Lutero, ¿verdad? En que estaba reprimida la Biblia para los católicos, o sea, ok, había más restricciones, pero eso no es justificación para no cumplir con los 10 mandamientos, porque eso sí te los has sabido siempre. Y luego dice, en Mateo 13, del 8 al 23, dice, según la forma en que escuches la palabra y la pongas en práctica, podrás o no alcanzar la salvación. En la parábola del sembrador que está en Mateo 13, del 8 al 23, dice, se refiere a eso, a que según la forma en que tú escuches a la palabra de Dios, es como vas a poder alcanzar la salvación. ¿Qué clase de tierra eres? ¿Qué clase de tierra eres? Como dicen, de la tierra donde da al 100 por 1 o de la tierra donde no dejas que la palabra de Dios eche raíz porque tienes una capita muy pequeña de tierra o porque eres de esas personas que dejas crecer todo en esta misma tierra, dejas crecer las cosas malas y las cosas buenas, porque recuerda que las malas van a ahogar a las buenas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos está hablando en Mateo 13 del 8 al 23. O sea, las cosas están cerca de ti. La palabra de Dios está cerca de ti. Es solamente que tú no la quieres escuchar y mucho menos quieres ponerla en práctica. En Lucas 8:21, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen son madre y hermanos de Jesús. ¿Se acuerdan cuando dice, oye, tu madre y tus hermanos te vienen a buscar? ¿Y qué dice Jesús? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Sí? Entonces, pues muchos han adjudicado al hecho de decir que ahí estaba como que desconociendo a la Virgen y a su familia. No, al contrario, la estaba exaltando, porque dice él, ella cumple la palabra de mi padre, ella la pone en práctica, por eso ella es mi madre. Entonces, todos ustedes, aquel que escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica, igual que mi mamá y mis hermanos, también son mi madre y mis hermanos. O sea, vean cómo queriendo darle el sentido, cuando se trata de desvirtuar nuestra fe, ellos le van a dar el sentido que quieran, cuando el sentido correcto está muy bien esclarecido acá. Luego dice en Lucas 11:28, dichosos los que oyen y guardan la palabra de Dios. ¿Y qué nos dijo este párrafo? Toma la palabra de Dios, hazla tuya, métela en tu corazón, grábala en tu corazón y ponla en práctica. Y entonces vivirás, te llenarán de bendiciones. Y dice, pero tú eres el que escoges, tú eres el que decides. Y dice aquí, en Gálatas 6:8 dice, de la carne se cosecha corrupción y del espíritu se cosecha vida eterna. Y el espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Sí, fíjense, o sea, es cuestión nada más como que de rascarle y meditar un poquito y encontramos que en lo que se dijo en el Antiguo Testamento se vuelve a decir en el Nuevo Testamento. Sí, por eso dijo Jesús, yo no vengo a quitar la ley, yo vengo a darle plenitud, o sea, como se las vengo a actualizar, ¿sí? No la vengo a quitar, la vengo a actualizar. La vengo a hacer plena, la vengo a explicar, porque si ya se te había olvidado lo que quería decir, yo te la vuelvo a recordar, ¿sí?
Entonces, eso es lo que nos está enseñando acá. Y ya les hago aquí como que un pequeño como dice, Jesús es la palabra que puso su morada entre nosotros. Quienes la escucharon y la pusieron en práctica alcanzaron la salvación, pero quienes no la escucharon o lo escucharon y no la pusieron en práctica, rechazan a Jesús, que es la palabra o el verbo encarnado. El verbo hecho carne. Y se recuerdan que, por ejemplo, decimos quienes, pues ya como de mi edad, en la escuela que nos enseñaban, ahora ya hacen una bola de cosas con el español, ¿no? Que si el núcleo verbal y que no sé cuánto es el núcleo del sujeto y demás. Para nosotros nada más era sujeto, verbo y complemento. Y con eso podíamos jugar todas las oraciones, ¿verdad? En la escuela. Entonces, ¿qué era lo más importante de una oración? Sí, ¿qué es lo que diferenciaba a una oración de una frase? Que la frase no tenía verbo y la oración tenía verbo, ¿verdad? El verbo, ¿y qué cosa era el verbo? Por eso el verbo era la parte más importante de la oración, porque era la que indicaba la acción del sujeto. O sea, el niño brinca, bueno, la acción era el brincar. ¿De quién? Del niño. Bueno, pues entonces acá, como el verbo era la parte más importante en una expresión, porque era como nos decía algo, porque si no tenía verbo, pues quién sabe qué cosa decía, nada más eran palabras sin sentido de alguna manera, porque no había acción. Pues entonces por eso a Dios le decimos que es el verbo. ¿Por qué? Porque es la parte más importante, es la acción, lo que indica acción, movimiento, algo que le da sentido a nuestra vida. Eso, por eso le decimos el verbo, la palabra que se hace hombre. El verbo encarnado, ¿sí? La parte más importante, la acción que se hace vida, igual que nosotros, para que la podamos entender y vivir. Bueno, esto nos lo dice en Juan 1:14 y en adelante, ¿sí? Bueno, pues entonces ahora con esto concluimos lo que es el capítulo 4, el equipo 4. Ahora vamos al equipo 5. Si no lo concluyo ahorita mismo grabo el siguiente video para que ya demos por concluido este tema, ¿sí? Bueno, dice equipo 5, también es Deuteronomio. Dice Deuteronomio 12 del 2 al 5. ¿Qué género literario encuentras? Bueno, pues vamos a ver el Deuteronomio 12 del 2 al 5. ¿Por qué lo tenemos que leer? Porque si no lo leemos, pues como de qué vamos a estar platicándoles si no lo leen, ¿verdad? Porque entonces pues se van a quedar así como que de qué me están hablando. Aquí está, Deuteronomio 12 del 2 al 5. Dice, suprimiréis todos los lugares de culto donde los pueblos que vais a desalojar han adorado a sus dioses, en lo alto de los montes, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Demoleréis sus altares, romperéis sus estelas, quemaréis sus hipos, derribaréis las esculturas de sus dioses y borraréis su recuerdo de aquel lugar. No procederéis así respecto de Yahvé vuestro Dios, pues solo iréis a buscarle al lugar que Yahvé vuestro Dios elija de entre todas las tribus para establecer allí su nombre y su morada. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Ya oyeron esto? ¿Qué género literario? Mandato, porque les está diciendo, llegaste a tomar posesión de esta tierra, derriba todos sus dioses paganos. Sí, y de donde quiera que estén, en las colinas, en las plazuelas, en donde las tengan, dales calle a todos. ¿Y por qué? Porque únicamente el que tiene que estar presente es Yahvé, el Dios único, ¿sí? Dice acá, en Deuteronomio, dice, es mandato o legalista, porque es una ley la que les está dando de alguna manera, pero más que nada mandato. Deuteronomio 16 del 1 al 8 y confrontarlo con Éxodo 12. ¿De qué trata? Entonces, vamos a ver Deuteronomio 16 del 1 al 8. Dice, guarda el mes de Abib
y celebra en él la Pascua en honor de Yahvé tu Dios, porque fue en el mes de Abib por la noche cuando Yahvé tu Dios te sacó de Egipto. Dice, sacrificarás como Pascua en honor de Yahvé tu Dios ganado mayor y ganado menor en el lugar que elija Yahvé tu Dios para establecer allí la morada de su nombre. No comerás con ella pan fermentado durante 7 días. Durante 7 días la comerás con ácimos, pan de aflicción, porque a toda prisa saliste del país de Egipto. Así te acordarás mientras vivas del día en que saliste del país de Egipto. Durante 7 días no se verá junto a ti levadura en todo tu territorio, y de la carne que hayas sacrificado la tarde del primer día no deberá quedar nada para la mañana siguiente. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que Yahvé tu Dios te va a dar, sino solo en el lugar que elija Yahvé tu Dios para establecer allí la morada de su nombre. Sacrificarás en él la Pascua por la tarde a la puesta del sol, en el momento en que saliste de Egipto. La cocerás y la comerás en el lugar que elija Yahvé tu Dios, y a la mañana siguiente te volverás y marcharás a tus tiendas. Comerás ácimos durante 6 días. El día séptimo se celebrará una reunión en honor de Yahvé tu Dios y no harás trabajo alguno. ¿De qué festividad nos está hablando acá? De la Pascua. Y ya vieron cómo es tradición sacerdotal 100%, porque se acuerdan que entre las características de la tradición sacerdotal es que todo lo quiere centrar alrededor del templo de Jerusalén. Entonces, por eso está diciendo, no celebres la Pascua en cualquier otro templo, tiene que ser en el lugar que elija Yahvé, porque en opinión de los sacerdotes, el lugar que había elegido Yahvé era donde estaba el templo. Entonces, por esa razón es tradición sacerdotal. Entonces, aquí vamos a ver, dice, ¿de qué se trata? En esta cita, el Deuteronomio establece la Pascua como fiesta nacional y también hace que todo el pueblo se reúne en Jerusalén, lo que establece a Jerusalén como santuario central de la fe judía. Por eso tiene la tradición sacerdotal, ¿verdad? Porque todo va a estar alrededor de Jerusalén. Pregunta 3. Dice Deuteronomio 18, del 15 al 20, ¿a qué tradición se refiere? A ver, les leo lo que dice del 15 al 20. 18 del 15 al 20. Dice, Yahvé tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharéis. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb el día de la asamblea cuando dijiste, no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni veré más ese violento fuego para no morir. Entonces Yahvé me dijo, me parece bien lo que han dicho. Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. O sea, ¿qué quiere de...? Es hasta el 20. Dice 19. Si un hombre no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no le he mandado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Aquí nos dice que este párrafo ya es la profecía de Jesús, porque ya está diciendo, de entre todos ustedes voy a suscitar uno como profeta, pero también está condenando. Dice, él hablará lo que yo le diga que hable, pero si ustedes no lo escuchan, dice, yo les voy a tomar cuenta por no haberlo escuchado, dice, Y luego dice, dice, pero también el profeta tiene la responsabilidad de no decir más que lo que Dios le haya dicho, ni puede tampoco proclamar otros dioses, porque entonces el que va a morir va a ser el profeta, ¿sí? Entonces, aquí nos dicen pues los estudiosos que esto ya es la profecía de la llegada de Jesús. Dice, ¿a qué tradición corresponde? A la tradición deuteronomista. Todos estos son de tradición deuteronomista. El género literario es profético. ¿Por qué? Pues porque ya está profetizando la venida de Jesús. Hay que saber discernir a los verdaderos profetas de los falsos. O sea, también nos está diciendo, abusados, ustedes se van a dar cuenta de cuando diga lo que yo le estoy diciendo y cuando le ponga más. Porque si le pone de más, el profeta va a morir. Dice, entre los verdaderos profetas habrá uno que será un nuevo Moisés.
Y San Mateo en su Evangelio dirá que este anuncio se realiza en Jesús. Bueno, pues hasta acá vamos a concluir este otro video para que no se hagan muy pesados, porque yo me marco como tope 45 minutos, porque apenas vamos en la pregunta 3 del equipo 5, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner termina video 11. Este empezó con el equipo 3, ¿sí? 3 y 4 y empezamos a ver el 5. Ahorita les voy a grabar rápidamente el video 12 para que terminemos este tema. Terminamos con una oración a la Virgen Santísima. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá seguro. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues ahorita les grabo el siguiente video. No los hago tan grandes para que no les vaya a costar trabajo abrirlos en el equipo que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, en un momento les seguimos.